La O sea, tú propuesta. solo veniste a partirme la madre. Pues algo así. Que se armen los pinches chingadazos. Hola, muy buenos días, tardes, noches, desde donde quiera que nos estén escuchando. Bienvenidos al episodio 01 de nuestro podcast Tintero. El día de hoy está con nosotros nuestra encargada de redes sociales, mi queridísima Maru. ¿Cómo estás el día Hola, de hoy, Maru? hola. Pues aquí, sobreviviendo a la vida. ¿Qué tal tú? Eh, Podría estar mejor, pero todo bien. Lo importante Arriba es la que esperanza, estamos. abuelita. Lo importante es que estamos. Y el día de hoy estamos aquí para platicar de un tema en el que Maru es especialista, la literatura juvenil. Y es que durante los últimos años este género ha estado envuelto en mucha, no sé si llamarlo polémica, pero por lo menos debate en las cuestiones de, pues de qué tanto es buena o no para ciertas cuestiones en la literatura y estas cosas que se debaten los literarios y así. Cuéntanos, Maru, ¿cuál es tu opinión respecto a todas estas cuestiones que se debaten acerca de la literatura juvenil? Pues creo que la gente entra con mucho prejuicio. Bueno, por gente me refiero como mencionas, literatos, la gente ya más avesada a la lectura, como que no lo ve con tan buenos ojos, pero yo siempre he creído que la literatura juvenil sirve como un súper ancla para atraer a los lectores más jóvenes o incluso a los lectores más chiquitos, más pequeños, porque pues es que no tienen demasiada dificultad. Bueno, hay algunos que probablemente sí, no quiero tampoco generalizar, pero en general sabemos que pues es un libro para disfrutar, o sea, de ponerte a leer un cuento de Rulfo que luego uno no le vas a entender a la primera o te va a dejar como así muy choqueado, a ponerte a leer, no sé, Harry Potter, o sea, es como una diferencia, o sea, sumamente grande, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, yo al principio tenía mis dudas respecto a la literatura juvenil como forma de iniciación a la lectura, porque la extensión muchas veces de la saga es muy grande. Entonces, también eso, por ese lado, podría alejar a los lectores que se están iniciando. Ver un libro tan grande a veces para un lector que inicia es un tanto imponente. Y por eso pensaba en un inicio que, por ejemplo, los cuentos o la micronarrativa eran mejores alternativas para la iniciación a la lectura, pero también tienen ese problema de la dificultad. Muchas veces ese tipo de textos son complicados, incluso para lectores que ya están avanzados en la literatura. Entonces, esta cuestión de las sagas juveniles, la literatura juvenil, tiene esta ventaja que tú dices de que suele tener pues una lenguaje quizá un poco más sencillo, por no decirle simple, porque en realidad mantener la estructura que mantienen para poner al lector al filo de la página también es importante. Entonces el lenguaje, denominémoslo como sencillo, en el ámbito de que no tienes que estarte saliendo del libro para ir a buscar una palabra al diccionario, que es lo que generalmente corta las lecturas. Pues fíjate que con eso que mencionas, yo cuando recién empecé a leer, que empecé pues medio tardecito a comparación de muchos, ya ves que en la facultad, para los que no saben, somos estudiantes de letras, en la facultad cuando entras y te preguntan así como que, ¿cómo empezaste tu vida lectora? Como que todos así de que, pues es que mis papás o mis abuelos tenían así como la librería, que creo que fue lo que te pasó a ti, ahorita, ahorita me comentas. Y desde muy pequeños inician como que su vida lectora. Yo fui una niña cero lectora, o sea, me daba una flojera leer, pero llegó un punto como a mis 12 creo, por ahí, que como que empecé a leer y aquí voy a empezar como gusto culposo, no tan culposo. Yo empecé a querer leer porque mi hermana en ese momento es bastante mayor que yo, pero en esos momentos ponle que tendría unos que 21, ella estaba leyendo las sagas de
Crepúsculo. Entonces yo la veía leer y veía los libros y decía, pues, ¿qué tienen esas cosas como que llaman tanto la atención? Que no empecé a leer con Crepúsculo, ¿verdad? Porque pues no, pero los vi y como que me entró mucha curiosidad y como que ahí empecé a decir, pues quiero comenzar a ver qué onda con esto. Pues ahorita, la verdad es que yo no tuve biblioteca en casa. Me estás confundiendo con alguien y no sé con Ah, quién. ajá, Porque yo empecé a lo mejor con un libro que en su momento incluso se pudo haber considerado literatura juvenil, que fue con estos libros de Sherlock Holmes. Yo ya. empecé leyendo El sabueso de los Baskerville ilustrado bonito, entonces a lo mejor Arriba los arriba dibujitos. los dibujitos. Claro, entonces esto que mencionas de la iniciación a la lectura, me parece muy importante que cada persona inicie por donde quiera. No todos vamos a iniciar por donde mismo, ni hay una Ujú. fórmula para decir, mira, así se crea un lector. En realidad solo hay herramientas, hay apoyos, pero en realidad una persona debería empezar a leer por donde ella quiera. Pero si es como tú dices, no, nunca se debería o no es recomendable empezar por libros que son como un tanto complicados porque lo único que hacen es alejar a las personas de la lectura. Sí, eso es lo que a mí me pasaba. No sé si a ti en secundaria, pues te tocó, en prepa incluso, que, ay, cómo me daba flojera las clases de literatura. Y eso que ya leía, o sea, ya en secundaria como que empecé a leer, siempre estaba como que con un pinche libro en la mano. Estaba bien loca. Así de que caminaba por los pasillos y traía el puto libro ahí en la mano. Pero cuando me tocaba de que entrara a las clases de literatura, en prepa me pasó que me pusieron a leer a Platón en primer semestre. Ya. Yeah. Dude, y me pusieron a hacer un ensayo. ¿Yo qué iba a entender de Platón en ese momento? Fue horrible, pero pues ay. Bueno, Desde entonces no quiero Platón, amigos, lo siento. es que el sistema educativo para enseñar y fomentar lectura está hecho con las patas. Mejor no entremos en ese tema porque si no nos vamos a desviar mucho y dejémoslo para otro momento. De lo que sí me gustaría platicar contigo es básicamente de este boom que tuvo toda la literatura juvenil en los últimos años, porque casi todos los libros de ese género se volvieron bestsellers. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? A ver, yo creo que tienen una fórmula. O sea, no como te vaya a decir, ah, esta es la fórmula de la cangreburger, ¿verdad? Pero todos ellos tienen como que algo que hace que, no sé, los jóvenes se piquen. A mí me pasó, es que yo empecé leyendo fantasía, que es pues el género que más me gusta, pero pudiéndote decir de Crepúsculo, que en sí es una historia bastante sencilla, o sea, básicamente podríamos resumirla como un ser inmortal se enamora de una humana y pues hay problema porque pues es un ser no vivo, ¿no? Y pues hay otros rollos. Pero creo que es a las niñas que les gusta leer esto, creo que al principio los atrapan justamente por eso, como la historia de romance que muchas veces ellas, paranormal más que nada, porque creo que eso tiene su encanto, su cierto nivel de encanto. Este, pero de otra forma también puede ser el método de la aventura o el que se utiliza mucho, yo he visto como ahí en imágenes o en redes, es ya no quiero una historia normal como para salir de mi realidad o cosas por el estilo. Esa es la razón por la que muchos les gusta Harry Potter o así este tipo de novelas. Es como en anterioridad, yo creo que así siempre se ha movido la literatura, porque pues si nos podemos a pensar en novelas ya más acá, tipo, no sé, Cumbres Borrascosas o sea, otros tipos de novelas, pues sabemos que ellos se querían identificar con los personajes, no querían como salir de su realidad, es como siempre utilizan estos tipos de métodos dependiente a la sociedad en la que está siendo dirigida. Vale, ¿nos podrías mostrar alguna de las imágenes por ahí que tienes de sagas juveniles para que la gente vaya viendo más o menos, pues de qué libros se tratan? Porque yo, como tú sabes, casi no consumo de este tipo de literatura y como vieron hace rato, no conozco casi nada.
de este género. En realidad estoy muy perdido. A mí, por ejemplo, me gustan más, por ejemplo... Uh, No. Mi único problema es con que, Crepúsculo es ese. Es ese. ¿Por qué brilla? Es un vampiro. ¿Por qué brilla? porque, porque es espectacular y tiene que brillar como el sol. Harry Potter creo que es la saga juvenil por excelencia, ¿no? La más exitosa, la más vendida, la más reproducida, la que tiene la base de fans más grande. Eh, Sí, creo que podríamos llamarlo así, como que a veces, en su momento Crepúsculo sí le compitió, pero creo que a la fecha no ha podido ser destronada. no, es que Le seguimos, creo que es le seguimos sacando diferente. jugo. Sí, sí. Bueno, le siguen sacando jugo con esto de que después vino Animales Fantásticos y sigue explotando. Está chido Sí, porque el es que mundo es un es mundo amplio. grande. Ajá, el mundo es muy Ajá. amplio. La creación de mundo que hizo le da para más y por eso Harry Potter no se agota como Crepúsculo, que era un mundo un poco más reducido, Mm. estaba delimitado a cierta zona, a ciertos personajes, pero Harry Potter pues se expandió. Sí, yo soy muy fan, pero creo que estamos abusando. Bueno, está abusando la autora y toda esta gente, porque como que llega un punto en el que ya no están haciendo con la misma calidad o no sé, yo lo pienso así, es como decirte, bueno, si nos referimos a mundos extensos, pues no sé, El Señor de los Anillos tiene un mundo, no sé, enorme, más creo incluso que el de Harry Potter y supo dejarlo en un lugar donde pues siempre iba a ser valorado y querido, pero tampoco bastiar a las personas, ¿no? Claro, ese es algo también que por lo que me ha alejado de las literaturas juveniles. Muchas veces siento que la extienden de más. No, o sea, la saga, por ejemplo, tiene una cumbre en la que se mantiene, en la que llega al tope y uno piensa que ahí ya terminó, que ese es el final, que ese es el final bueno, el final Ujú. magistral, pero después continúan. Y eso es lo que a mí me termina choqueando un poco. Sí, es como la parte de la saga punto uno, 0.1, luego continúan por así. Es como bastante, o sea, en ese lado lo entiendo, ¿no? Que quieran explotar de más. Creo que ha pasado en muchísimas ocasiones con muchísimos libros y como que es un error. Creo que cometen ahí errores y te doy el punto ahí porque, pues sí. Sí, y ahorita que entramos en este tema del debate de la literatura juvenil, cuéntanos, ¿por qué te gusta la literatura juvenil? Dame tus tres, cuatro razones por las que te guste la literatura juvenil, que digas, esta madre es mi hit. A mí, personalmente, me gusta un chingo que sean sagas. O sea, soy muy fan de estar ahí como atrapada en cada libro. O sea, leyendo, leyendo, leyendo. Así una historia larga a mí me gusta muchísimo. Yo menciono que pues a mí mi pues tipo de literatura es fantasía, soy muy fan. Este, Así he leído pues la verdad bastantes libros porque por justo por eso, por la magnitud, son así grandes. Creo que eso, un punto, que son sagas grandes. Eso sería uno. A veces cuando inicié a leerlos fue porque los personajes solían tener mi edad. ¿Vale? Creo que eso también es un punto importante porque pues te puedes sentir identificada. Pues ves Harry Potter desde los 11 a los 17 creo, me parece, a los 17 años. Entonces Sí, tienes sí. para cada libro, para cada edad que tú quieras. O sea, va creciendo contigo y eso es lo interesante. Este, ¿Qué más? Ay, 4 puntos me dices y aquí una. Pueden ser tres, o sea, nada más decía Mm. como un número, pero tú dime por qué, o sea, quiero saber por qué. Bueno, como otro punto yo podría decir la aventura. Creo que eso me atrapa mucho. En general, todo tipo de libros, pero las juveniles engloban todo esto que te digo que me gusta y como que ya hacen un hit para Vale. mí, personalmente. Los demás, quién sabe, pero yo creo que por eso. Sí,
Y bueno, yo creo que siempre habíamos tenido este choque porque me decías de, no, güey, es que la literatura juvenil y yo como que, Ya eh, lee Harry Potter, maldita sea. es que mi problema, ahora ahí te va el por qué a mí no me llama la atención la literatura juvenil. No es que no me guste, simplemente no es mi género, no es Ujú. como el lugar en el que yo me sienta cómodo leyendo. Por ejemplo, a mí justo esta cuestión de la extensión no me gusta, porque yo soy más de leer cuestiones un poco más breves. Chiquitas. Así es. Y creo que el que se Te pasó alargue como a Lolita Ayala, güey, que se metió al... y el que se alargue y se alargue y se alargue y es como, ah, Dios mío, ¿cuándo va a terminar esto? Ay, no, a mí me encantan. Entonces creo que estamos como al extremo. O sea, tú estás en la longitud y yo estoy en lo Ajá. micro, en lo pequeño. O sea, a mí me gusta que las cosas sean como fugaces y que todo se desarrolle así rápido. Y creo que Yo también creo, amigo, que no has encontrado tu libro, porque de ponerte a ver, o sea, los libros que se ven en librerías como a top de saga juvenil son justamente esos que aparecen como bestsellers en el New York Times, tipo sagas, no sé cómo te podría poner, ajá, Crepúsculo en su momento y otras así tipo Divergente, los Juegos del Hambre, podríamos llamar. Y creo que eso no te interesa para nada o no te llama para nada la atención. Pero fíjate que a pesar de que no me llama la atención, por lo general, para decir que no me gusta o para criticarlo, los leo. Por ejemplo, en su momento se puso de moda 50 sombras de Grey, pero así cabrón. Y yo Sí. decía, güey, ¿qué onda con esto? Y veía que todo el mundo le echaba tierra y decía, pero ¿por qué? Y me senté a leerlos y después descubrí por qué. Y fue como, ok, la autora repite la palabra sonrojarse a cada rato y se sonrojó y es como, ok, ya entendí que está sonrojada, es un Güey, tomate todo el tiempo. yo no voy a defender 50 sombras de Grey, tampoco me gusta, pero tenemos que tener en cuenta que surge como un fanfic, o sea, es un fanfic de Crepúsculo. Sí, O sea, yo sí soy de la opinión de que si nace como un fanfic, déjalo como un fanfic. Creo que ese es el encanto. A mí me gusta consumir fanfic también, pero creo que lo interesante de eso es justamente eso, que es, por ejemplo, poner a rayita con el personaje que te gusta, con el artista que te gusta. O sea, ya, quédate sí, el, ahí, el como que shipeo de cumple, siempre, ¿no? ajá, cumple tu sueño, léelo, emocionate un ratito ahí, pero tampoco creo que a veces obviamente es por el dinero, es como que tiene muchas lectoras por acá, pues vamos a sacarle, pero pues yo creo que ahí hacen como una buena mala jugada, buena en la economía, mala en la calidad. Creo que podemos dejarlo ahí. Pero fíjate que el punto que les puedo dar a favor a las literaturas juveniles, no solo a 50 sombras de Grey o a Crepúsculo, es Mm, justamente esta cuestión del lenguaje. Las pocas sagas juveniles que he leído, las he leído en chinga. 3, 4 días, 3 libros. sí, Entonces, es como, algo está bien hecho, por lo menos en el lenguaje, para que yo pueda acabar tan rápido el libro, a diferencia de novelitas que luego son de 80 páginas y tardo y una no semana y acabas media o 2 semanas. para las clases. ¿Eh? Sí, o sea, creo que por ahí Este, está chido esta cuestión del lenguaje. yo también creo que aparte del lenguaje que pues no está tan complicado la mayoría de las veces, o sea, o es muy difícil que te encuentres con algo que tú digas, ah, chinga, ¿qué significa esto? Este, creo que es algo también que meten y es como el, a pesar de que o te gusta o no te gusta, te atrapa y es como que estás tan, ¿qué pedo que estoy leyendo? Y que no dejas de leerlo. Creo que eso es un punto también a favor. Va, te lo compro, me gusta. Y ahora, Ujú. como pregunta ya más o menos final,
¿qué libros recomendarías tú? Imagínate que eres una Maru que está trabajando en promoción a la lectura y que le están pidiendo un programa para iniciar lectores a través de sagas juveniles. ¿Cuáles serían esas sagas que tú dices, esta y esta funcionan perfectamente para un lector que apenas está entrando? Ya. Ah, pues te gané a interpretarlas porque sí las tengo. Ah, pero no sé cuál es la imagen, así que pasaré. Esta no, ignórala. Esta saga se llama El Círculo del Cuervo o así, más o menos se tradujo en español. Son 4 libros por aquí. Y, y pues ahorita se está sacando otra saga dentro de la saga, pero bueno, eso es un punto aparte. La pueden terminar en 4 libros perfectamente. Me encantan las Eh, portadas. Las portadas sí, de la literatura juvenil son muy bonitas. son muy atractivas, o sea, no, es que las dos últimas son las que a mí personalmente más me gustan, como que te atraen más. Pues básicamente hace un resumen para invitarlos a leer este mundo oscuro llamado literatura juvenil. Pues trata de un chico que está en busca de un durmiente, podríamos llamarlo. Es un rey de la antigüedad, o sea, tiene cosas medio históricas. Ahorita no recuerdo el nombre del rey, porque ya tiene bastantito que lo leí. Pero él ha estado obsesionado con esto porque se supone que si lo despiertas, puede concederte un deseo. Pero lo atrayente de este libro en el primero es que la protagonista se llama Blue. Eh, al inicio su familia es una familia de, podríamos llamarlas brujas, pero pues no completamente. Son de esas que leen las cartas y algunas sí tienen algún que otro poder, pero pues es como un poco más realista a lo que podríamos conocer como brujas en la actualidad. En una noche que se supone que es donde pueden eh, ver a los espíritus, ella encuentra un espíritu de un alma que no está muerta todavía, que es del otro protagonista de la historia. Y pues ahí tiene la profecía de que se supone que si ella llega a ver un espíritu, porque no puede verlos a ninguno, ella los ve y se supone que es el alma pues de la persona que va a ser como el amor de su vida, ¿no? Y si ella veía esta alma, ella tenía una maldición. Si la llegaba a ver, quería decir que se iban a encontrar y esta persona iba a morir. O sea, así tiene su tragedia. Pero pues obviamente se encuentran y hacen como un grupo. Tiene que ver más que con el romance, con la amistad, porque pues el güey tiene como su círculo de amigos y ella empieza a formar parte de esto. Y de la aventura, de cómo quieren encontrar a este ser durmiente. Está bastante bien escrito, la verdad. El traductor hizo un buen trabajo porque hay que darle sus créditos. No estamos leyéndolos en inglés aquí todavía, no nos atrevemos a eso, pero yo creo que puede ser como un atractivo para muchas personas. Pero la saga que recomiendo, que todos deberían leer, es esta de aquí. Son 5 hermosos libros de fantasía escrito por ese maravilloso señor que es Brandon Moore. Es mi saga literaria juvenil fantástica favorita de todos los tiempos. La segunda saga que terminé en toda mi vida y la he repetido como unas 50 veces. Está, en resumen rápido, del primer libro para no dar spoilers. Es básicamente que unos niños entre 12 y 15 años se van de vacaciones con sus abuelos, pero sus abuelos siempre han sido como bastante alejados de ellos y esto es por cosas que van a ir descubriendo a través de la historia. Uno de estos es que sus abuelos viven en una reserva mágica al cuidado de varias criaturas para que no las descubran y no las casen los humanos, como pues ya sabes, somos seres detestables. Y entonces van ocurriendo ciertos tipos de sucesos. En el primer de los libros es la liberación de una bruja y de un demonio, y pues así nos vamos en cada libro con bastantes aventuras y están muy buenas y yo recomiendo mucho si les gusta la fantasía. Ya, Pues bien, ya con esas dos recomendaciones, Maru deja ahí cómo entrar de lleno y por lados chidos a la literatura juvenil.
Recuerden también, cada quien tiene su propio género. A lo mejor no todos compartimos gustos en cuanto a literatura, porque para eso existen el sinfín de géneros que hay, para que podamos escoger entre toda la variedad. Pero siempre es bueno también probar nuevas experiencias lectoras. Así que, Maru, no sé si quieres decir algo más acerca de la literatura juvenil. No sé, dime. Pues creo que, perdón, creo que principalmente yo a los lectores que ya son de literatura juvenil les daría el consejo de que avancen como lectores, porque, o sea, tampoco está bien centrarse solo en algo, o sea, que sí está bien que te guste, puedes seguir leyéndolo hasta la infinidad de los tiempos como yo, ¿verdad? Pero creo que está muy bien retarte como lector y seguir creciendo. Y para los que no les dan la oportunidad, también creo que debemos abrir como los ojos, ¿no? A un espacio diferente. Yo sé que no todo nos tiene que gustar siempre, obviamente, pero si algo he aprendido en mis clases de ay, se me fue el nombre, de círculos, no son círculos de lectura, de promoción a la lectura, es que no es necesario que pongas a a un nuevo lector a, a leer, no sé, Fausto o literaturas así más acá, tipo El Quijote o así, para que ellos quieran leer. O sea, también piensa un poco en lo que les gusta a las demás personas, darles la oportunidad, no ser personas tan cerradas, pero tampoco quedarse ahí. Y bueno, con esta reflexión final de Maru, nos vamos por esta semana. Muchas gracias por estar Y, aquí. Nos vamos a ver próximamente de nuevo. Ya veremos de qué platicamos la próxima vez. Y de momento aquí lo dejamos. Recuerden que nuestras redes están en la parte de abajo, que sacamos convocatoria cada cierto tiempo, que nuestro número 5 está vigente. Y no sé si me olvidó otra cosa, pero creo que no. Entonces, nos vamos. Nos vemos el siguiente viernes. Chao. bye.